Buenos días, mi nombre es Oscar Ricardo y estoy aquí para sustentar el análisis reflexivo respecto a los análisis de los RA implementados con anterioridad. Lo primero a resaltar es principalmente la importancia de las tres metodologías que se utilizaron para la investigación en el mismo, refiriéndose principalmente a la metodología cuantitativa, la cualitativa y la mixta. La cuantitativa corresponde a todos aquellos aspectos medibles, es decir, lo que se pueda revisar y analizar mediante pruebas directas y el uso directo de un estándar de medición. El cualitativo corresponde directamente a aquellas piezas que no son medibles, la cual funciona muy bien para aspectos más culturales y personales respecto al objetivo o objeto de investigación. La mixta es una combinación de ambas. Debido a esta misma naturaleza, resulta más compleja y más extensa, pero mucho más concluyente a la hora de realizar un análisis respecto a un objeto de estudio. A partir de esto fue que se realizó el análisis respecto a cuál es el índice o cuáles son los factores que afectan en el consumo de sustancias psicoactivas por parte de población universitaria, guiándonos por el tercer objetivo de la ONU, el cual se centra en salud y desarrollo. Respecto a lo encontrado, se presentan motivos importantes en el análisis, como lo son directamente la forma en la cual se suelen diferenciar las sustancias como ilegales o legales, es decir, legales como el alcohol o el tabaco, y legales como la marihuana y otras sustancias psicoactivas, las cuales son mucho más dañinas para el cuerpo. Es a partir de esto que de hecho se piensa principalmente en el impacto cultural y social que tiene, refiriéndose a cómo, por ejemplo, en unidades universitarias tiene un enfoque mucho más centrado en la socialización, en ser más desarrollada para los ambientes sociales, siendo principalmente las tres mencionadas, alcohol, tabaco y marihuana, como parte de estos mismos procesos, lo cual lleva precisamente a la necesidad de replantear muchas de las formas en las que se realizan actos de prevención y protección de consumo. Con esto abrimos paso a los principales hallazgos de interés encontrados en el planteamiento, los cuales se aprecian principalmente en el primero de manera cuantitativa, que el deterioro de las capacidades socioemocionales entre un consumidor, un no consumidor y un consumidor pasivo resulta ser bastante menor a corto plazo. No tienen una diferencia demasiado grande respecto al manejo de estas tres capacidades entre cada uno de los tres grupos. Por supuesto, el no consumidor tiene un desempeño más alto, pero esto lleva precisamente a diferenciar entre consumidores pasivos, activos y no consumidores como grupos diferentes respecto a cuánto se consume y directamente a cuál es la perspectiva que se tendría a largo plazo. El segundo precisamente parte de lo ya mencionado con anterioridad. En la población, debido a que la misma tiene como punto esto, el cambiar entre algo más infantil como lo era el proceso escolar y algo más adulto como el proceso universitario, en el cual el cambio de contexto provoca en los jóvenes una necesidad de encontrar herramientas que permitan mucha más socialización e incluso explorar nuevas cosas. Y finalmente, respecto a, por ejemplo, los grupos indígenas, el peso que tiene mucho el consumo de sustancias psicoactivas en su desarrollo de herencia cultural, en la cual para ellos sus rituales culturales propios se ven directamente relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, lo cual lleva a replantear la perspectiva que se tiene para estos grupos precisamente. Con esto llegamos al dilema ético, el cual se aprecia principalmente en que la temática es compleja para trabajar desde un punto de vista ético, debido a las dificultades de comprender los factores culturales en muchos casos debido al choque cultural y la forma en la cual, como se ha visto anteriormente, diferencia a los consumidores en base a su tasa de consumo.
en la cual cada uno tiene una perspectiva propia de su consumo y muchas veces un control diferente del mismo. Con esto llegamos a concluir que por un lado sí afecta bastante la forma en la que se percibe un mismo punto de estudio desde tres perspectivas diferentes. En este caso comprendiendo desde la cuantitativa cuáles son los distintos motivos que inciden en el consumo respecto a cómo afecta sus capacidades, desde la cualitativa cómo funciona el consumo internamente para un grupo social y un grupo cultural, y desde la mixta la forma en la cual las afecciones de ambos grupos se van viendo en uno solo. Con esto tendríamos precisamente a la necesidad de despolarizar el consumo de drogas como algo meramente positivo o meramente negativo, centrándonos en qué es lo que realmente ocurre a nivel social y cultural y cómo realmente afecta a los consumidores. Muchas gracias.